Bueno, buenas tardes. Soy Blanca Ayuso, soy de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y vengo a intentar contaros un poco pues, cómo es el abordaje de la evaluación de las enfermedades infecciosas en la urgencia. Es verdad que es un tema bastante amplio, ¿no? Que daría, pues como todos lo diremos, para que diéramos aquí varios cursos, pero bueno, vamos a intentar dar una pincelada así general a todo. Entonces, para hacerlo voy a usar este índice. Vamos a hablar primero un poco del impacto de las enfermedades infecciosas en la urgencia. Luego vamos a dar dos definiciones que tener en mente. Luego hablaremos de la orientación diagnóstica y etiológica y contaremos un poquito pues, cómo manejamos la infección. Entonces, ¿por qué son importantes las enfermedades infecciosas en la urgencia? Pues del total de procesos que atendemos en las urgencias, un 10% son infecciones, ¿no? Y además de todos ellos, un tercio evolucionan a sepsis. Si miramos el problema al revés, del total de las sepsis que diagnosticamos en el hospital, hasta 2/3 lo hacemos en la urgencia. Además de esta alta incidencia, pues parece que en los últimos años esto además está aumentando. ¿Por qué? Pues porque los pacientes cada vez son más añosos, porque hay más esperanza de vida, porque hay más tratamientos inmunodepresores y porque hoy en día hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, quirúrgicas, que una de las principales complicaciones que acarrean es pues, las infecciones. Y a todo esto, ¿no? Hay que ponerle además el punto de que la sepsis tiene una mortalidad muy alta, que está cercana al 30%, pero que además deja de evolucionar a su máxima expresión, que sería el shock séptico, la mortalidad está por encima del 80%. Entonces, por eso es vital identificar los procesos infecciosos y dentro de ellos, pues aquel paciente que esté séptico. No voy a entrar mucho aquí porque yo creo que los compañeros de intensivos lo van a hablar de esto mucho mejor, pero bueno, sí que creo que hay que tener tres conceptos en la mente claros a la hora de hablar de enfermedades infecciosas. El primero es el síndrome de respuesta inflamatoria, que es presentar dos de estos criterios, tener fiebre y hipotermia, taquipnea, taquicardia, leucocitosis o leucopenia. La sepsis clásicamente se definía como tener sospecha o evidencia de infección en presencia de un SIRS, pero en 2017 hubo un cambio de las guías donde ya no ponían el énfasis en la respuesta inflamatoria, sino en la disfunción orgánica. Y se hicieron las escalas SOFA, que son unas escalas para predecir esta disfunción. Y el shock séptico es una sepsis que está persistente a pesar de fluidoterapia, que necesita drogas y que además suele tener un lactato por encima de 2. Estas son las dos escalas que os he comentado de cuando hubo en 2017 el cambio de definición. La primera es el Quick SOFA, que es una escala que está hecha y validada en pacientes en urgencias, ¿no? Cuando haces la recepción. Entonces, lo que intenta identificar son aquellos pacientes que tienen riesgo de posteriormente desarrollar una sepsis. Y son aquellos que cumplen dos o más criterios de taquipnea por encima de 22, estado mental alterado o tener una tensión arterial sistólica menor de 100. Y el otro que tenemos es la escala SOFA. La escala SOFA es una escala que se hizo y se valida en pacientes de UBI. Es una escala de puntuación que busca ver si existe y cuánto de grave es la disfunción orgánica que antes hemos hablado, ¿no? Entonces, por ejemplo, mide la PAFI, la plaquetopenia, la disfunción hepática en términos de bilirrubina y así vas haciendo una serie de puntos y si tienes dos o más, pues bueno, tienes un alto riesgo de presentar una sepsis y además es un marcador de mortalidad, ¿no? De mala evolución, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos escalas hay que tenerlas muy presentes, ¿no? Y hay que sabérselas y hay que manejarlas y hay que usarlas, pero sí que es verdad que yo le veo, en cuanto al manejo en urgencias, dos problemas. El Quick SOFA, creo que en algunos pacientes que nosotros atendemos en la urgencia puede ser algo inespecífica, por ejemplo, en pacientes añosos que ya pueden tener un estado mental alterado un poco ya difícil de valorar. Y luego el SOFA, que es una escala que, pues quieras o no, nació en los pacientes de UBI, ¿no? Y a veces puede ser un poco compleja aplicarlos en nuestros pacientes de la urgencia. Por eso yo creo que no está de más, ¿no? Tener un poco en la mente el concepto clásico de síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Pues porque es muy intuitivo y porque en algún subgrupo de pacientes creo que nos puede ayudar un poco a orientar a aquellos que tienen una enfermedad infecciosa. ¿Y cómo vamos a orientar a esos pacientes que vienen con una infección a la urgencia? Bueno, pues esto lo deseo, seguro que esto lo han repetido estos días, ¿no? La piedra angular es la anamnesis y la exploración física, que debe ser siempre sistemática, ordenada, de arriba abajo, en el mismo orden, ¿no? Y esto al principio cuesta un poco coger disciplina, pero es muy importante porque pues así no se nos escaparán cosas. De la anamnesis, pues cómo no hablar de la fiebre, ¿no? Es un dato que vamos a preguntar siempre. Tener en cuenta que la fiebre puede estar ausente en pacientes añosos o en inmunodeprimidos.
y que no solo importa la fiebre, sino también la hipotermia, ¿no? La hipotermia, las enfermedades infecciosas, es un factor independiente de mortalidad y también tenemos que estar atentos a él. Y luego que la presencia de tiritona franca mantenida durante varios minutos, aunque no se tenga fiebre, es un dato de bacteriemia, ¿no? Y nos tiene que dar la alarma de que puede estar pasando. Y la exploración física, ¿qué? Pues lo mismo, ¿no? Hay que acostumbrarse mucho, pues de arriba abajo, por sistemas, como queráis, sistemática siempre, ordenada, en el mismo orden, porque así se nos escaparán menos cosas. En la exploración general, además, no solo buscar datos de infección, sino datos de gravedad, por ejemplo, livideces, retraso en el relleno capilar, que son datos de gravedad. Y luego, pues puede haber otras cosas que son indirectas de una infección, ¿no? Por ejemplo, si tiene muchas petequias o púrpura, pues puede ser un dato de una meningococemia. Y luego os he puesto ahí dos parámetros que en verdad son fáciles de calcular en la urgencia, pero que a veces se nos olvida, ¿no? Que son la tensión arterial media y la PAFI. Nos ayudan mucho a ver si el paciente tiene disfunción orgánica o no. Y luego a nivel neurológico, que a veces es un poco la gran abandonada, que la tenemos ahí, bueno, pues si me da tiempo, ¿no? O si tengo la guardia bien. Y hay que intentar hacerlas siempre, sobre todo las enfermedades infecciosas, porque aparte de que es un foco más a descartar, nos puede hablar un poco de la gravedad que tiene el paciente. Aunque sea una abreviada, deberíamos hacer siempre. En cuanto al diagnóstico analítico, de lo primero que quería hablaros era de los biomarcadores de infección. Hay tres fundamentales que hay que saber, y además los tres no valen para lo mismo. La PCR es como el biomarcador clásico de inflamación. La cosa que tiene es que no diferencia entre infección y no infección, y dentro de las infecciones no discrimina bien entre bacteriana y vírica. Por eso tiene una capacidad diagnóstica variable y además es algo errática en función de la raza y de la edad. Y tiene una cinética particular que luego daré dos pinceladas. La procalcitonina es más específica que la PCR para diagnosticar enfermedades bacterianas. Que sea más específica quiere decir que tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, que si es normal, me voy a quedar más o menos tranquilo siempre subrogado a mi criterio, ¿no? De que esto puede que no sea una enfermedad, una infección bacteriana. Además de su utilidad diagnóstica, tiene usos mucho más interesantes en cuanto al tratamiento y al pronóstico. En cuanto al tratamiento, porque nos puede ayudar bien a esperarme y no poner el antibiótico, una vez si ya me he lanzado y lo he puesto, quitarlo. Y en cuanto al pronóstico, porque más que una determinación aislada, si hacemos una sedación de procalcitonina, nos puede hablar de cuánto de bien o de mal está yendo esa infección. Esto que os acabo de decir no está validado en todas las enfermedades infecciosas, solo en algunas. Y luego de la procalcitonina tenemos que tener en cuenta que el fracaso renal disminuye su aclaración, lo cual hay que tenerlo en cuenta para interpretarla, y que hay algunas entidades no infecciosas que la pueden elevar, por ejemplo, la pancreatitis, los traumatismos y el golpe de calor. Y por último, el lactato, que no es un marcador diagnóstico, es un marcador de gravedad. Y nos va a hablar de cuánto de grave está este paciente del que creemos que tiene una infección. Es un marcador de hipoperfusión tisular y de hipoxia tisular y además es rápido y barato. Y por eso está incluido en todos los algoritmos que usamos para hacer una valoración ya no solo de los pacientes sépticos, ¿no? Sino de los SOCs en general. Entonces, tenemos que estar alerta si está por encima de 2, siempre corrigiéndolo, teniendo en cuenta si es venoso esa asometría, y si está por encima de 4, igual, es un factor independiente de mortalidad, ¿vale? Esto es un poco la cinética de los biomarcadores que os he hablado, que es para que os fijéis. El rojo es la procalcitonina. Si os fijáis, cuando empieza el estímulo infeccioso bacteriano, se eleva rápidamente, pero una vez que controlamos la infección, disminuye también muy rápidamente, siempre que todo esté yendo bien. Y la PCR, en cambio, que es la que es como marroncita, se eleva más tardíamente, es más sostenida la elevación y igual, el descenso también. Entonces, que no disminuya la PCR no significa que la infección no esté yendo bien. Y esto es un poco, bueno, esto es para frikis absolutos de esto. Hay muchísimos estudios acerca del uso de la PCT en relación con las enfermedades infecciosas. Esto es un pequeño resumen y básicamente lo que viene a decir es que su papel como marcador diagnóstico y para orientarnos a la hora del tratamiento está muy validado en meningitis, infecciones respiratorias y sepsis. Y en el resto de infecciones, pues bueno, hay estudios, pero no tantos. Y, por ejemplo, en la neutropenia, las endocarditis y en las artritis, pues hay poca experiencia y no debería ser un parámetro al que agarrarnos para interpretar a estos pacientes. ¿Qué otra cosa de las analíticas puedo tener en cuenta? Pues el urinoanálisis, ¿no? ¿Qué vamos a mirar en él? Pues la piuria, la bacteriuria y la hematuria.
La piuria, bueno, tener siempre en cuenta que cuando es microscópica, ¿vale? Cuando no la vemos, sino que nos la informa el bioquímico, tiene una alta tasa de falsos negativos y positivos. Entonces, habrá que interpretarla siempre pues, en el contexto de la clínica y del paciente. En cambio, si nosotros vemos la orina purulenta y vemos que es piuria macroscópica, esto al revés, esto tiene un alto valor predictivo positivo de que ahí va a haber infección. La bacteriuria hay que interpretarla también con cautela, ¿no? Porque muchas veces es fruto de una contaminación y no es sinónimo de luego tener un cultivo positivo. Y aún así, tener siempre en cuenta que si es asintomático, aunque tuviéramos un cultivo positivo que luego nos lo refrendara, el tratamiento de estos cuadros cuando son asintomáticos no se hace, ¿vale? Salvo en pocas excepciones. Y luego la hematuria, que es un dato inconsistente, que sí puede estar presente en un montón de patologías y que no siempre nos indica infección. Entonces, bueno, pues tampoco nos tenemos que agarrar a él cuando tenemos un paciente ahí que no sabemos a lo mejor qué es lo que tiene. El siguiente punto que quería comentaros un poco es el diagnóstico radiológico. El diagnóstico radiológico yo creo que tiene dos indicaciones fundamentales. Una es cuando tienes una infección con el foco que ya lo sabes y la tienes tratada en principio correctamente y no está evolucionando bien, pues en principio ahí deberíamos plantearnos hacer una prueba de imagen. Y el otro supuesto es el contrario, ¿no? Un paciente séptico grave, que no sabemos el foco, que no queda muy claro, pues ahí podíamos plantearnos hacer una prueba de imagen, además de forma precoz. Si al final decidimos hacerla, pues las más rentables, las que más foco diagnostican son la ecografía y el TAC abdominal. Y luego el diagnóstico microbiológico, que esto, bueno, el gran dogma de los infectólogos, ¿no? Siempre antes de la antibioterapia, intentar sacarlo todo y mandarlo todo antes de que nos podamos arrepentir. Hay una batería enorme de pruebas que podemos hacer. La primera de la que merece la pena hablar son los hemocultivos, que aunque requieren tiempo y una técnica depurada, en urgencias donde se hacen de forma protocolarizada y bien hechos, tienen un altísimo rendimiento y una tasa de falsos de contaminación, vamos, muy bajita. ¿Y cómo se hacen bien estos cultivos? Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Extraer 2 o 3 sets, siempre antes del tratamiento, en condiciones de asepsia. Si la enfermera nos dice que se nos saca de la vía, decir siempre que no, porque esos cultivos no van a valer. Que tengan una cantidad mínima, mínimo 10 cc, y luego intentar separar las funciones, entre 5 o 10 minutos por lo menos, ¿vale? Y luego si el paciente es portador de una vía central, pues por ejemplo los que están en hemodiálisis o así, sacar también un cultivo de esa vía, ¿no? Para que luego nos va a ayudar a diagnosticar las bacterias asociadas a catéter. ¿Y a quién le saco los hemocultivos, no? Porque a veces nos da miedo de cultivar a todo el mundo, a nadie, soy restrictivo, ¿no? Pues esto es un tema que también, ¿no? Se han hecho muchos estudios intentando ver a quién sí y a quién no, y al final lo que se llega un poco a la conclusión es que, dada la importancia que tienen unos hemocultivos y su relativo bajo coste, vale más la pena sacarlos con baja sospecha, una fiebre, por ejemplo, que no nos quede claro, que luego arrepentirnos de no haberlos sacado. Y además tener en cuenta que si los hacemos con las recomendaciones que os he puesto, con una buena técnica, la tasa de contaminación va a ser muy baja. Entonces, no nos va a entorpecer luego a la hora de interpretar al paciente. ¿Y qué otras muestras además de los hemocultivos? Bueno, pues el resto de cultivos que mandemos, todos siempre orientados por foco. Siempre que el paciente nos cuente clínicas, si no, no tiene sentido. No tiene sentido sacar, que a veces no, es un poco así, hemocultivos y uro. Pues eso, solo si el paciente estamos convencidos de que va a tener ahí, ¿no?, una infección. Para el líquido cefalorraquídeo sacaremos 3 o 4 tubos para tener de sobra para hacer la micro y que al menos tengan 15 gotas. Podemos mandar a cultivar el esputo. Los exudados y los ascesos, intentar que sean con jeringa y aspirado porque la torunda tiene menor rentabilidad. Y luego, pues como no, los líquidos pleurales, ascíticos y articulares. Y recordar que no solo es mandarlo a cultivar, que podemos llamar al microbiólogo y pedirle, sobre todo en líquidos que son virtualmente estériles, ¿no? Como el líquido cefalorraquídeo o el articular, pues pedirles que nos hagan un gran que nos ayuda un poco a acotar la etiología. Y otros cultivos un poco más especiales, pues por ejemplo, para tuberculosis y nocardia, pues esto va a ser raro, ¿no? Y además son enfermedades infecciosas lentas o subagudas y la historia clínica tiene que ir acompañando. Si es un cuadro agudo, pues esto es raro que se deba a una de ellas. Y los hongos, igual, ¿no? Tienen que ser pacientes inmunodeprimidos, no es típico que se den fuera de este grupo de pacientes. Otras pruebas que podemos pedir, pues la antigenuria de Legionella neumococo, que se piden las dos en infecciones respiratorias,
no solo porque nos diagnostican, sino porque también nos ayudan a ajustar el tratamiento, a disminuir el espectro de antibiótico que ponemos y pedir un antígeno de neumococo en las meningitis. En cuanto a las serologías, pues pedir un panel de atípicas en las neumonías intersticiales, un panel de adenopatía en las linfadenopatías generalizadas y fiebre, y esto es súper importante, pedir un VIH en pacientes jóvenes con una neumonía neumocócica y cualquier LOE cerebral, ¿vale? Y luego, bueno, el diagnóstico molecular, claro, en la época del COVID, ¿cómo no hablar de ello, no? Aunque ahora parece que ya el test de antígenos le ha metido el empujón, pero bueno, y hasta hace no tanto teníamos también ahí el influenza, pues los exudados faringeos y así. Aquí os he puesto un cuadro que, no os preocupéis, no voy a entrar a leer uno por uno. Os lo dejo un poco por si, bueno, os puedo hacer llegar la presentación un poco que tengáis una chuleta de los grandes síndromes infecciosos adquiridos en la comunidad y qué microorganismos los causan. Esto creo que es importante porque nos ayuda a entender por qué usamos los antibióticos que usamos y por qué usamos esos y no otros. ¿Vale? Y luego, en cuanto al manejo de la infección, ¿no? Y esto, o sea, es una idea que yo creo que sería de las principales que hay que sacar de aquí, que tan importante es el control del foco como la antibioterapia. No vale de nada que yo ponga el mejor antibiótico, el más acertado y el más bueno, si no he pensado si estoy controlando el foco, porque van en un ten con ten. Entonces, ¿cómo voy a controlar el foco? Pues bueno, planteándome drenar drenajes complicados o abscesos, plantearme hacer una derivación de vía urinaria si tengo una pielonefritis complicada, contar siempre con el cirujano, ¿no? A ver si lo que tiene el paciente tiene indicación de cirugía urgente o no, contar con él también por si hay que hacer un desvidamiento de plantas blandas y hablar con el traumatólogo, pues si por ejemplo una artritis hay que plantearse un lavado articular. Y luego la antibioterapia, yo quería reflexionar un poco sobre el dogma de cuanto antes mejor, que esto es algo que todos nos han dicho alguna vez y nos lo hemos interiorizado ahí como si no hubiera mañana. Y esto es cierto, pero en según qué entidades. Yo creo que esto hay que tenerlo muy presente en la sepsis, en el shock séptico y en la meningitis, pero en el resto de infecciones, de hecho ya hay estudios, ¿no?, que demuestran, te miden hasta cuánto, de hecho, cuánto puedes demorar el inicio de antibiótico. Y fuera de estas tres, pues bueno, parece que te puedes tomar un poco tu tiempo, reflexionar, tenerlo claro y poner, no hay diferencias en cuanto a mortalidad, en cuanto a estancia media, no hay cambios. Y bueno, la pregunta de oro, que es la que yo hubiese querido, que si estar ahí me hubiesen respondido, ¿no?, que es ¿cuál antibiótico pongo? Pero no la voy a responder todavía. Os he puesto este checklist que a mí me parece que es súper útil, que lo hicieron en el Hospital de Sevilla y básicamente te obliga a parar y a reflexionar sobre qué antibiótico le voy a poner y si ya lo he puesto, si lo puedo quitar o no. Entonces es un checklist que es, pues, si tengo claro que es una infección, una inflamación, si el paciente está grave, qué cosas del paciente tengo que mirar a ver si tengo que cambiar el antibiótico o no. Si ya he mandado los cultivos y luego al revés, si ya he puesto el antibiótico pues porque me llega así o porque lo he decidido así, cuándo lo puedo quitar, cuándo lo puedo desescalar, cuándo lo puedo pasar a vía oral. Entonces te obliga un poco a reflexionar. Y bueno, ¿qué antibiótico le ponemos a cada infección? Pues lo que he dicho, ¿no? Creo que sería para que estuviéramos aquí un par de tardes hablando largo y tendido, porque además seguro que incluso entre la unidad no estarían de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, os he dejado aquí un poco las recomendaciones que ha hecho la unidad para el tratamiento de las infecciones adquiridas en la comunidad. Os he dejado ahí un taco, es como un tríptico, que va desglosado por cada una de las infecciones y, bueno, pues cada una según el microorganismo y así. No olvidar nunca que no solo me importa el nombrecito del antibiótico, ¿no?, sino tengo que preguntar alergias y además indagar si estas son ciertas, porque muchas veces, ¿no?, cuando te vas a la historia, pues lo que te ha contado o ya lo que te cuentan no te suena que eso puede no serlo. Ajustar por filtrado glomerular y por peso, que se nos suele olvidar porque vamos con prisa y estamos a millones de cosas. ¿Y cuándo tengo que considerar amplio espectro? Bueno, pues sobre todo si ha tenido un ingreso reciente y más que eso si ha tenido presión antibiótica, porque es el principal factor de riesgo para tener infecciones por multiresistencia. Si el paciente ya es portador o tiene alguna muestra clínica con multiresistentes, pero sobre todo la situación clínica, porque en un paciente que esté chocado o séptico no me va a doler equivocarme, no me va a doler haber puesto mucho antibiótico, ¿no?, porque lo que me interesa es sacarle del hoyo.
Y una vez que ya tengo el antibiograma en la mano, ¿qué antibiótico elijo? Pues estos son los 5 principios básicos que por orden de importancia son el más eficaz, el más seguro, el de menor espectro, el que tenga mejor posología y el más barato. Y ya la última cosa, seguro que esto suena porque ahora está, vamos, de moda, está de finísima moda, que es que cuanto más corto es mejor, ¿no? Que ya ahora se hacen muchos estudios para ver si pautas cortas, incluso en las infecciones nosocomiales, son igual de potentes respecto a las pautas clásicas. Y bueno, ya se ha visto que para una neumonía CID de la comunidad, por ejemplo, para un EPOC, nunca deberíamos poner más de 5 días. Incluso hay gente que con 3 ha demostrado buenos resultados. Y lo mismo para una pielonefritis o una celulitis. Nunca deberíamos poner más de 7 días de tratamiento. Y bueno, estas son un poco las conclusiones, que es vital identificar a los pacientes con sepsis, que aunque existen herramientas y biomarcadores de infección, al final nuestro juicio clínico es el mandatorio. Cultivar entre la duda, pero intentar siempre antes de haber puesto el antibiótico. Que no tenemos solo hemocultivos y urocultivos, que si nos paramos a pensar hay una batería enorme de pruebas que nos van a ayudar un montón. Que tan importante es el antibiótico como el control del foco, que el inicio precoz del antibiótico se debe hacer en la sepsis, en el shock y en la meningitis, en los demás pararme y reflexionar, y que para elegir el antibiótico pues hay que pensar en muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el foco, la etiología, la nosocomialidad y sobre todo la presión antibiótica previa. Y bueno, esta es la bibliografía, pues si alguien tiene interés, y muchas gracias.